tardes a todas y a todos. Soy Nerea Marín, diputada del Grupo Provincial en Común Izquierda Unida. Antes de todo, quería empezar con el permiso de todas y de todos, mostrando la solidaridad de la Diputación de Zaragoza, de AFAEN y de la organización con las víctimas, sus familiares y todas las personas afectadas por los terribles fenómenos atmosféricos que están sucediendo en España y sobre todo en la Comunidad Valenciana, tierra natal de nuestro querido amigo Joaquín. Dicho esto, os doy la bienvenida a todos y a todas a vuestra casa, a este antiguo salón de plenos de la Diputación de Zaragoza, que es una muestra de la riqueza cultural, tanto en sus paredes como en los actos culturales que llevamos a cabo. Agradecemos a FAEN, representada por Pilar Jimeno, el haber conseguido poder contar hoy con Joaquín Boix, magistrado y autor del libro que hoy presentamos, y con Carmelo Romero, escritor y profesor universitario que conducirá el diálogo. No quiero extenderme en sus currículos porque son de sobra conocidos, pero sí que quiero felicitar a Joaquín porque a través de sus obras transmite su firme defensa y reivindicación de los principios democráticos. Hoy presenta su último libro, Jaque a la democracia, un análisis inteligente y necesario sobre la situación de nuestra democracia en el mundo actual. Reitero la bienvenida y doy paso a Pilar Jimeno, presidenta de AFAEN, para que nos dirija unas breves palabras. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por vuestra presencia y cálida acogida y gracias, como no puede ser de otra manera, a la Diputación de Zaragoza por su colaboración, presencia y la cesión una vez más de esta magnífica sala para este espacio. Gracias. La Asociación de Familiares y Amigos de los Asesinados y Enterrados en Magallón, AFAEN, trabajamos para honrar y preservar la memoria de las personas que fueron asesinadas durante la Guerra de España y las represiones. Todas estas que estaban en cosas comunes, nuestro objetivo es la recuperación de la memoria democrática, tanto en el ámbito de investigación como mediante el apoyo a las familias de las víctimas. Desde su fundación, AFAEN, nos hemos dedicado y seguimos haciéndolo en las exhumaciones e identificación de los restos de las víctimas y, sobre todo, a través de jornadas de memoria democrática y otros eventos públicos. En el 2018 hicimos unas jornadas en Magallón que les pusimos de título Desenterrando el silencio, y ya tuvimos a Joaquín Boix con otros acompañándonos en esas jornadas. Luego también identificamos a una guerrillera que es reconocida internacionalmente, Elisa Garrido, y fue puesta en una calle en su dicha localidad y también nos acompañó. Actualmente colaboramos de forma muy activa y directa con el Grupo Multidisciplinar de Cuelgamuros, dependiente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, en las labores de localización de familiares de asesinados y en la recuperación e identificación. Nos orgullecemos de organizar la presentación en Zaragoza del libro Jaque a la democracia, de Joaquín Boix. Como asociación memorialista comprometida con la defensa de la democracia, consideramos fundamental promover espacios como el de hoy, en los que la reflexión, la memoria y la participación ciudadana se entrelacen para fortalecer los principios democráticos que son la base de nuestra sociedad. La historia nos recuerda el sacrificio de miles de personas que en defensa de la libertad y la justicia permanecen aún en fosas comunes sin la dignificación merecida. A FAEN reconocemos nuestra corresponsabilidad social en mantener vivo su legado, reivindicando un sistema democrático robusto y protegido ante las amenazas que hoy enfrenta. Sabemos que el bienestar común y la cohesión social son pilares que se han de resguardar y por ello siempre apoyaremos iniciativas que alerten y actúen ante los desafíos actuales a los valores democráticos. Hoy contamos con la valiosa presencia del magistrado Joaquín Boix, una voz autorizada que a través de su obra nos ofrece una profunda valoración sobre los riesgos del retroceso democrático y los mecanismos para reforzar nuestras instituciones. También agradecemos a Carmelo Romero, historiador y moderador de este acto, cuyo conocimiento aportará un contexto enriquecedor y riguroso en la promoción de esta presentación. Gracias a ambos por brindarnos esta oportunidad de seguir construyendo una ciudadanía informada y comprometida. Y gracias por contar con nuestra asociación. Y ya solo me resta decir que en la entrada al salón
está el punto de venta de libros que amablemente la librería Cálamo ha aceptado venir para facilitar la venta de quienes compréis el libro. Y luego, en riguroso orden, pues el magistrado os firmará el libro. Gracias. Bien, pues buenas tardes, y en cuanto a los agradecimientos, es por mi parte a ti en particular y a la asociación de AFAEM, Asociación de Familiares y Amigos de las Personas Asesinadas y Enterradas en Magallón, y mi agradecimiento precisamente por poder acompañar en la mesa al magistrado valenciano en un día, como decía Nerea, especialmente triste, sobre todo en Valencia, pero poder acompañarle, digo, en la presentación de este libro, de este su último libro, Jaque a la Democracia, con el subtítulo de España ante la amenaza de la deriva autoritaria mundial. Un libro que está también publicado como el anterior que hizo, como el último antes de este, el de La Patria en la cartera, y que está publicado por la editorial Ariel. De Joaquín Bosch no voy a trazar su currículum, pero sí recalcar especialmente, como muchos sabéis, no solo que es magistrado, sino portavoz territorial, portavoz de la Asociación de Juezas y Jueces por la Democracia. Y este libro, fundamentalmente este ensayo, lo que responde es a su preocupación personal, que es también la de muchas personas, la de muchos de nosotros, ante esa deriva hacia esas tendencias autoritarias de la extrema derecha, de la derecha radical, con distintas terminologías según los politólogos, lo que a ti en el libro fundamentalmente llamas el nacionalismo evidentemente conservador, podríamos decir retardatario, y para otros politólogos directamente el neofascismo. Todos convenimos, pienso, en ese crecimiento, no solo a escala española, sino, como decíamos, a escala generalizada, a escala mundial. Bueno, decir que hemos convenido, digo un poco, la forma de para aclarar, ¿no? Y hemos convenido prácticamente a la entrada, ¿no?, de que la forma de realizar el acto pues será el que yo le pueda formular algunas preguntas, lógicamente al hilo de lo que el libro dice y sugiere, y además, por cierto, no siempre se tiene, o al menos yo no tengo la oportunidad de actuar de fiscal ante un magistrado, ¿no? Digo por las preguntas, ¿no? Hubo un tiempo, por cierto, en que se hablaba de fiscales palomas y fiscales halcones, ¿no? Y ya claro que se ve sobre todo fiscal paloma, esencialmente porque el libro a mí me ha interesado y además me ha gustado mucho. Bien, como digo, será ese diálogo y con unas preguntas por mi parte, y luego ya, cuando concluyamos, damos paso a las preguntas que también, lógicamente, queréis formular. Antes del diálogo, no obstante, sí me gustaría, sobre todo para quienes no hayan leído el libro, pues decir un poco mis impresiones sobre este libro, ¿no? Mis impresiones muy generales o muy globales, ¿no?, sobre este ensayo, ¿no? Y ya que quien lo haya leído verá que a Joaquín le gustan especialmente, creo, las comparaciones del pensamiento, de las reflexiones que hace y de los temas muy serios que aborda, pero me gusta en ocasiones hacer comparaciones con realidades de la vida cotidiana, cosa que me parece muy afortunada, ¿no? Y tirando de ese hilo de comparaciones con realidades de la vida cotidiana, yo diría, me permitiré compararlo o hacer con otra imagen de realidad cotidiana, en realidad con una realidad culinaria, ¿eh? Y es que suelen decir los cocineros y cocineras que para una buena comida, para que salga bien los guisos, son necesarias sobre todo dos cosas, ¿no? Por una parte, la primera, la elección adecuada de los productos, ser posible de los mejores productos, ¿no? Y en el caso de un ensayo y en el caso de un libro, los productos obviamente no son tomates, espárragos, zanahorias o alcachofas, ¿no?
sino que para un ensayo sobre todo es la bibliografía que se maneja. Los libros que se han consultado, atinentes a la temática o a las diversas temáticas que se abordan, y entonces el manejar una amplia y al mismo tiempo, pues, digamos, lo más selecta posible, bibliografía. Y Joaquín aquí utiliza una muy abundante bibliografía, que existe también en La Patria, en la cartera, y renuncia a poner, lo dice explícitamente desde el principio, renuncia a poner notas a pie de página precisamente para no hacer más farragosa su lectura, pero introduce constantemente esa bibliografía en el propio texto como en ocasiones casi diríamos como los cimientos de la construcción de su relato. En otras ocasiones para apuntalar esas reflexiones o esas ideas que él va exponiendo. Y ello le da, sobre todo yo diría, un gran aspecto didáctico al libro, porque en mi impresión, lógicamente siempre hablo de mis propias impresiones como lector, pero en mi impresión este libro es por encima de todo, o esencialmente, un gran libro didáctico, y en el mejor sentido además de la didáctica. Es decir, de esa didáctica que no solo se limita a exponer y a reflexionar, sino que deja amplio cauce para reflexiones y pensamientos del propio lector y deseos de saber más. Por tanto, esa muy buena elección de los, como digo, de los productos, y además muy bien manejados esos productos, muy bien alineados esos productos. Y el segundo punto central que dicen los cocineros y cocineras que se necesita para que la comida sea no solo sana, sino incluso sabrosa y hasta suculenta, es o consiste fundamentalmente en que esos productos sean también, digamos, guisados de una manera determinada con el gusto del propio autor, para que resulte, como decía, atractiva y sana, ¿no? Y la verdad es que pienso que está muy bien en el caso de los libros, sería eso de estar bien cocinada o guisada, consistiría sobre todo en que esté bien estructurada, el que el libro esté, y la construcción del relato bien estructurada y bien argumentada. Y yo creo que en eso es impecable, en la estructuración, en los pasos que da, en las formas, y eso evidentemente revela, pues eso, una cabeza que ha reflexionado y que ha asumido, que ha asimilado perfectamente la problemática de la que se trata. Y el otro punto que también se trata en ese buen guisar, en esa otra vertiente, es que los comensales no pasen muy mala noche después, si se trata de una cena, es decir, que no les resulte indigesta. Y aquí es el no resultar indigesta, sobre todo el que se pueda asimilar, el organismo asimile lo que ha comido, y para eso lo que se necesita sobre todo es una forma de escribir, una forma determinada de escribir, donde no predominen, digamos, los arabescos o los barroquismos que nos lleven a no saber exactamente qué es lo que se dice, sino que sea una prosa, y Joaquín lo hace, a mi juicio, impecablemente, que sea una prosa muy limpia. Yo diría que en su caso es una prosa galana, ágil, y que no haya prácticamente nada que sobre. Pienso que de haber vivido Juan de Mairena, el transcurso, si recordáis, de Antonio Machado, hubieras podido ser un discípulo favorito de Mairena, ¿no? No sé si recordáis cuando Juan de Mairena sacaba a un alumno, señor Pérez, y se lo sacaba al encerado y le decía: los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Señor Pérez, póngame esto en lenguaje poético. Entonces el señor Pérez, el alumno, había escrito: los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Se quedaba un momento pensando y debajo escribía: las cosas que pasan por la calle. Y Mairena le contestaba: no está mal, podemos seguir así. Pues eso es así. Es decir, a mi juicio sería un poco la forma esencial.
nada de eventos consuetudinarios que acontecen en la rue, pues, a ver qué está diciendo, ¿no? Sino las cosas que pasan por la calle. Eso es una prosa limpia, digo, no exenta de estilo, todo lo contrario, pero que precisamente hace que el lector pues, se pueda entender lo que se está diciendo. Quizás se abusa en general de arabescos en la escritura, de barroquismos que no es que sean profundos de pensamiento, sino muchas veces lo que hace es tapar la ausencia de un pensamiento profundo y de unas complejidades. En el libro pienso que el pensamiento es profundo, que es un pensamiento complejo, con muchas vertientes, pero que afortunadamente la forma de contarlo, esa forma, digamos, de la prosa, es para ser asequible a todos. No hay que confundir, reitero, prosa enrevesada con complejidad de pensamiento. Lo difícil es tener complejidad de pensamiento y hacerlo llegar a los demás. De ahí ese aspecto didáctico. Bueno, esa sería, por lo tanto, mi valoración, mi perspectiva general del libro, que ni que decir tiene que me ha gustado mucho, que es por ello mi enhorabuena y sobre todo mi gratitud como lector y como ciudadano, lo que he comentado. Y entonces ya yo te quería hacer algunas preguntas, si te parece, ¿no? Digo sobre todo además con el mismo afán, casi diríamos didáctico, para quienes no lo hayan leído, ¿no? de las partes centrales. Y es evidente que estamos asistiendo a esa, como tú llamas aquí, deriva autoritaria mundial, ¿no? Y entonces, mi primera pregunta, por ir así por orden, sería el dónde. Es decir, qué espacios geográficos dentro de esa deriva generalizada, pero qué espacios geográficos, qué países, en tu criterio, presentan esos mayores índices, bien por haber llegado a las instituciones o bien por estar, digamos, a caballo de, o de poder llegar. Ese dónde es esos espacios geográficos. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar así, a pesar de que hoy es un día especialmente complicado. De hecho, la editorial me ha llamado 2 veces para preguntarme si se suspendía el acto. Yo digo, mientras no me digan lo contrario, yo sigo con el coche hasta Zaragoza. Por tanto, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias especialmente por estar entre las personas asistentes a mi muy querido compañero presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín. Gracias por estar. También agradecimiento a la Diputación de Zaragoza y a la diputada provincial Nerea Marín por sus palabras de bienvenida. Yo, Carmelo Romero, de agradecerle muchas cosas, pero una de las más importantes, además de su lectura generosa del libro y sus palabras de aproximación, ¿no?, al espíritu y a la forma, es haberme hecho entender a través de su propia obra cosas importantísimas de la historia de nuestro país que no las hubiera podido entender sin él. Por eso lo cité ampliamente en mi anterior libro, y en algunos aspectos de este libro, aunque no es un libro sobre la corrupción, también me parecía que algunas pinceladas eran necesarias, ¿no? Y por eso hay también algunas referencias a su obra, porque claro, él me parece una de las grandes autoridades en materia histórica del país, en lo que ha sido el clientelismo, el caciquismo, toda una serie de dinámicas que forman parte de la flora y la fauna, ¿no?, de las prácticas corruptas en España. Pues personajes como el conde de Romanones, que por sí saber quién fue y lo que representó y lo que fue, pues, el sistema de la restauración, incluso los efectos que ha tenido incluso en nuestra democracia, ¿no? Pues realmente Carmelo Romero eso ha sabido reflejarlo como nadie, y por eso creo que este es un momento idóneo para poder agradecerle ese trabajo, ¿no?, además de su brillante, ¿no?, introducción, ¿no?, a mi último libro. Muchísimas gracias también a FAEM por haber organizado este acto, y fundamentalmente a Pilar Gimeno. Como de costumbre, cuando vengo a Zaragoza, si no fuera por ella yo no estaría aquí. Es así, que a veces tiene que haber alguien, ¿no?, para que nos encontremos muchas personas, y creo que a Pilar además
y muy especialmente debemos agradecerle ese firme compromiso con todo lo que representa la memoria democrática, porque no podemos detenernos, no podemos parar. Y ella es de las personas imparables, incombustibles, que no se rinden. No podemos parar mientras haya decenas de miles de víctimas de la dictadura en fosas comunes. Una democracia no puede construirse con represaliados enterrados en fosas comunes. Esto es que me parece tan evidente que tener que repetirlo continuamente, incluso tener que intentar convencer a representantes que están en las instituciones, es que me parece intolerable, ¿no? Es decir, ¿qué país democrático puede presumir de tener restos de víctimas de una dictadura criminal en fosas comunes, pendientes todavía de que sus familiares tengan verdad, justicia y reparación, ¿no? Por eso, Pilar, muchísimas gracias. Mientras haya gente como tú y tantos otros que caminan a tu lado, tantos otros y otras, este país seguirá aspirando a ser una democracia avanzada. Mientras no resolvamos asignaturas pendientes como esta, yo consideraré que seguimos teniendo importantes déficits democráticos. Bueno, y antes de contestar a la pregunta, explicar que para mí este es un día bastante complicado. Tengo varios familiares con la casa con 2 palmos de agua. Toda mi familia vive en pueblos en los márgenes del río Xúquer, que es el que se desborda en estas situaciones y lo arrasa casi todo. Y en un día como hoy no puedo dejar de preguntarme cosas que planteo en el libro, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de los recortes del Estado social en la calidad democrática de un país, en la falta de credibilidad de las instituciones democráticas? ¿Qué es lo que ocurre cuando se recortan servicios públicos en el ámbito de la salud, de los servicios de emergencia, de la coordinación ante catástrofes de este tipo? ¿Y qué pasa cuando hay dirigentes que presumen de recortar todo ello y luego se olvidan, ¿no?, digamos, de cómo ha gestionado catástrofes humanitarias? Valencia, ya no sé si llevamos 60, 70 muertos y no sé cuántas personas desaparecidas, y obviamente la pregunta es si esto podía haberse, no digo evitado porque hay cosas que no se pueden evitar, pero sí se podía haberse minimizado hasta unos niveles razonables en función de la capacidad que tenemos los seres humanos de defendernos, ¿no?, ante cualquier catástrofe natural. Sobre la pregunta de Carmelo, lo cierto es que la extrema derecha, la nueva extrema derecha, porque digamos que estamos lejos de aquellos tiempos de los fascismos, de las guerras, hay una metamorfosis en la que los discursos de extrema derecha empezaron a organizarse sobre todo como discursos xenófobos, radicales de tipo autoritario, antifeministas, pero eran discursos más bien anecdóticos, ¿no?, en la periferia del sistema, que no pasaban del 2 o del 3%, excepto en algunos países como Francia o Italia con sus particularidades, y también Austria, y que empezaron a crecer pero muy moderadamente. Y yo creo que la gran ruptura es la revolución digital. Si queremos ver cuándo hay un gran cambio y qué es lo que lo provoca, mi impresión es que es la irrupción de Internet, las nuevas tecnologías de la comunicación, las redes sociales, empiezan a cambiar muchísimas cosas. De hecho, grandes filósofos contemporáneos como Habermas empiezan a comparar la revolución digital con la imprenta, ¿no? De repente empieza a circular información por doquier a cientos de miles de personas que antes no tenían acceso, ¿no?, a datos. Eso cambió, evidentemente, y aceleró muchas transformaciones en la especie humana. Pues hay grandes pensadores como Habermas que empiezan a comparar, ¿no?, lo que es la revolución digital con la imprenta, ¿no? Esto cambia muchísimas cosas. Ha cambiado nuestra forma de ir a comprar, nuestra forma de buscar pareja, nuestra forma de viajar, la actividad empresarial, las relaciones laborales, el mundo financiero. Ha cambiado la movilidad humana en líneas diferentes que igual no las vemos porque vamos todos encima de la película, pero esos mismos cambios en la movilidad humana que favorecen las migraciones
y que haya gente que pueda intentar huir de la miseria o de guerras y buscar refugio, porque es más fácil moverse. También es más fácil moverse para hacer turismo a través de todas las dinámicas de Internet que permiten los grandes cambios en las ciudades, encarecen la vivienda, cambian los centros históricos. Son fenómenos de lo mismo, aunque no lo pueda parecer. Todo esto en varios países europeos empezó a facilitar discursos contra la gente que venía de fuera, que antes existían, pero no eran relevantes, pero el discurso de la xenofobia a través de los algoritmos de las redes ha empezado a tener una fuerte presencia, mientras que antes era de tipo minoritario, y además el sistema democrático representativo, que ya tenía serias deficiencias, había lo que llamamos una crisis de la mediación representativa, que ya se veían muchos datos a finales de los 90, por ejemplo. La irrupción de las redes permite romper con la intermediación y permite plantear crítica radical desde todos los ámbitos ideológicos a los sistemas de partidos. Y solo tenemos que ver qué es lo que ha quedado del sistema de partidos que había en Italia hace 10 o 12 años y lo que ha quedado, ¿no? O en Francia, con la socialdemocracia por un lado y el neoliberalismo de derechas ha quedado absolutamente arrasado, ¿no? Nuestro país no queda todo arrasado, pero los cambios han sido también especialmente importantes. A partir de ese contexto, la extrema derecha hoy ya es el partido mayoritario en Italia, en Francia, en Holanda, en Austria, en Hungría y en varios países del este. Tiene una presencia muy importante en los países escandinavos. De Dinamarca probablemente acabaré hablando en esta época de recursos, que es muy interesantísimo. Pero atención, porque en Alemania la extrema derecha en las últimas elecciones europeas ya fue la segunda fuerza. Y en Alemania Oriental fue la primera. Y no es cualquier extrema derecha, porque es una extrema derecha con dirigentes que emiten discursos de complicidad con el nazismo y de simpatía con cargos de las SS, con lo cual pocas extremas derechas han atrevido hasta ahora, no se han atrevido a llegar tan lejos, ¿no? Eso está pasando nada menos que en Alemania, con una extrema derecha que es la primera fuerza ya en Alemania Oriental. Por tanto, hay situaciones que no podemos minimizar, que son de peligro, y está claro que el foco central, porque es la gran potencia mundial todavía, es Estados Unidos. No solo Trump, sino fundamentalmente lo que se llama el trumpismo, ¿no? Un amigo sociólogo me explica que lo importante en los fascismos, ahora para la extrema derecha, no es tanto analizar bien quién es el líder, sino quién forma parte del rebaño, ¿no? ¿Quién forma parte del rebaño? Digo, ¿qué masas desesperadas fueron las que generaron los fascismos? Hay que verlo. Masas desesperadas en los escombros de la Segunda Guerra Mundial, en una situación de fuertes penurias, con una tremenda conflictividad social. Esas fueron las masas que generaron el fascismo. Y hay que ver qué tipo de masas, con miedo al futuro, especialmente de la gente más joven, con situaciones de precarización después de la gran recesión, han creado lo que se llama el trumpismo, que va más allá del propio Trump, con discursos autoritarios, reaccionarios, que parecían fuertemente machistas, de tipo xenófobo, porque Trump ganará o no las próximas elecciones, pero el trumpismo va a seguir ahí, bien implantado. Marine Le Pen no ha conseguido ser por muy poco presidenta de la República, pero ha consolidado más apoyos que nunca la extrema derecha. Y eso no se va a ir pasado mañana. Y yo creo que en ese contexto internacional es el que tenemos que situar en España, porque supongo que saldrá alguna pregunta en el coloquio. Mi opinión es que quien piense que España está alejando de todo lo que acabo de decir, creo que se está equivocando. Creo que nuestro país en muy poco tiempo podría ir a un giro radical, autoritario, como el de Hungría. Y acabo con esto la respuesta a la pregunta. Hungría es el gran campo de operaciones ahora mismo en la Unión Europea. ¿Y qué representa el régimen autoritario de Orbán? Bueno, en primer lugar, la luz, guía y faro de gran parte de las extremas derechas de Europa, entre ellas la española, que elogian continuamente al régimen de Orbán. Y además, a menudo con agradecimiento por los servicios prestados, porque no olvidemos que los bancos de Hungría, participados por el gobierno, están financiando partidos de extrema derecha en Europa, entre ellos en España.
Esos datos creo que es para tenerlo en cuenta porque evidentemente eso que se dice que el que toma se obliga y este tipo de cosas, y la influencia económica se presta para lo que se presta. Hungría hoy es una democracia de tipo plebiscitario o aclamatorio, en los que hay elecciones pero siempre las gana el mismo partido a través del control de los mecanismos de supervisión electoral y de la práctica anulación de la separación de poderes a través de mecanismos también de colonización del poder judicial. Y es un país que discrimina a las personas por su orientación sexual, que está haciendo retroceder los derechos de las mujeres en materia de derecho al aborto, en materia de igualdad real, y las quiere derivar a los ámbitos tradicionales de la mujer que solo sirve para estar en casa y tener las concepciones del nacionalcatolicismo, para que tengamos. Ese tipo de giros autoritarios es el que se está defendiendo por las extremas derechas europeas y también en España, y como comentaba, esto en poco tiempo, si no hay respuestas de tipo democrático, creo que podemos tenerlo en el futuro. Bueno, en el fondo has contestado, no solo al antes, sino al cuándo, porque aparte en el libro está todo muy trazado, muy bien estructurado, ¿no? Entonces ese cuándo, que no es una dana otoñal, ni una tormenta de estas de verano, sino que es una lluvia menuda, que además analizas muy bien en el libro cómo va calando y cómo ha ido surgiendo y demás, ¿no? Pero también en las causas, que has apuntado sobre todo la revolución digital, sería, pienso también más el medio, ¿no? Pero a lo largo del libro yo creo que haces hincapié en un aspecto que a mí me parece fundamental para ese crecimiento de la extrema derecha, que aquí en cierto modo solo lo has hablado. Digo en esta intervención, en el libro está muy claro, ¿no? Que es el incremento de las desigualdades sociales. Yo creo que ese es uno de los puntos muy centrales. Tú incides también bastante, pero que se podría decir que si la democracia no es capaz de equilibrar socioeconómicamente a la sociedad, es cuando las democracias corren un gran peligro. No sé si, igual dentro de esos casos. Yo, como comentaba antes, conozco bastante un país, Dinamarca, por razones familiares. Y creo que entender lo que ha pasado allí, como es un caso tan claro, nos puede ayudar a ver lo que está pasando en otras partes y lo que indirectamente también está pasando y puede pasar. Yo conocí Dinamarca por primera vez en 1993, he vivido ya bastante de este entonces. Y he seguido yendo allá varias veces al año después, ¿no? por todas las familias, como comentaba. Cuando yo conocí Dinamarca, era quizás el estado social más desarrollado del mundo, junto con Suecia y Noruega, y además con una política fuertemente redistributiva, porque los países escandinavos tienen un estado del bienestar potente por una razón que se dice poco, pero creo que ellos sí que la saben, y aquí hay que recordarla, porque lo financian las grandes empresas, porque allí pagan impuestos, no como en España, que cualquier trabajador o trabajadora paga más impuestos que las grandes empresas españolas. El estado del bienestar escandinavo lo pagan las grandes empresas, ¿no? Y esos mecanismos de redistribución, pues claro, ya han generado, siguen generando, a pesar de lo que ahora diré, un nivel de vida muy alto en todos los sectores de la sociedad, con una absoluta erradicación de las bolsas de pobreza y una política muy exitosa en materia migratoria, de fuerte acogida de refugiados y de amplia integración de inmigrantes económicos, porque los recursos del Estado social también se destinaban a eso. Cursos de la MES, para que dependen de fuera, mecanismos de inserción sociolaboral. No, yo en Dinamarca veía también lees la sur de la India, veía turcos, veía sirios, absolutamente integrados, ¿no? ¿Qué es lo que pasó a partir de la gran recesión especialmente? Que, como voy a explicar un economista como Thomas Piketty, en una época en la que tenemos más recursos que nunca, incluso instrumentos tecnológicos para repartirlos bien, hay más desigualdades que nunca. Y los ricos son más ricos que nunca y los pobres hay más distancia que nunca. Y la diferencia entre los salarios más altos de las empresas es cada vez mayor que los salarios más bajos, ¿no?
pues lo que ocurrió con la Gran Recesión es que no solo incrementó esas desigualdades sociales, sino que en casi todas partes las grandes empresas aprovechaban aquello para imponer recortes sociales y que se recaudara menos, obviamente, y tener que pagar menos impuestos. Y esto pasó también en Dinamarca. ¿Qué creéis que pasó cuando se recortaron los presupuestos sociales? Pues claro, los primeros que se alarmaron fueron los propios daneses, porque tenían menos, claro, tenían menos prestaciones de todo tipo, desde el desempleo a ayudas públicas para la educación, etc. Hubo recortes. Y lo que hizo la extrema derecha, como podéis imaginar, es arremeter contra los extranjeros. Y decir, vamos a ver, si a nosotros se nos está recortando, estos que no son daneses, ¿por qué tienen que recibir dinero del Estado? Y se empezó con ese discurso de los daneses primero, Dinamarca para los daneses, y paralelamente, claro, se recortaron las prestaciones sociales, se recortaron también los programas de integración en materia de extranjería, lo cual favoreció que empezaran a crearse en Dinamarca, incluso mucho más en Suecia, donde la extrema derecha estaba a punto también de ser la primera fuerza, también, pero en Dinamarca no lo conozco de primera mano, ¿no? Empezaron a haber espacios de marginación social que hasta entonces no existían, espacios de exclusión, lo cual favoreció todavía más los discursos racistas y los discursos xenófobos, hasta el extremo de que hoy la socialdemocracia en el poder ha asumido los marcos de la extrema derecha, los marcos xenófobos. Dinamarca ya está hablando también desde un gobierno socialdemócrata como Giorgia Meloni de que hay que crear cárceles en otros países o centros de deportación. Entonces, el marco de la extrema derecha no solo lo ha adoptado la derecha convencional, sino en algunos países está empezando a adoptar la socialdemocracia. La socialdemocracia que creó el estado de bienestar en Dinamarca es la misma que ha ido mirando, ¿no?, bajo la presión del contexto económico. Y este es el problema, que si la democracia no sirve para resolver los problemas de las personas, pues es lógico que esto genere conflictos y genere desafección, porque de nada sirve presumir de que vivimos en un país democrático si la gente no puede acceder a una vivienda digna, o no puede acceder a la cobertura de las necesidades básicas, o si la gente más joven, que es donde se concentran los porcentajes más elevados de apoyo a la extrema derecha, si la gente joven tiene miedo, tiene poca esperanza de articular un sistema de vida estable a medio o a largo plazo. Si la generación de mis hijos, por ejemplo, tiene más miedo al futuro de la que yo tenía, que es lo que parece que está más. Y en este ámbito, efectivamente, los recortes sociales que hemos vivido en nuestro país, sobre todo lo que se produjeron tras la Gran Recesión, pues han generado también inquietud, inestabilidad social y suponen una situación de riesgo para el sistema democrático. En la medida en que tengamos un Estado social más avanzado, será más difícil que se allane el camino a los discursos rupturistas de la extrema derecha. Que yo defienda un Estado social no es que yo sea una persona muy imaginativa, es lo que dice el artículo primero de nuestra Constitución. Dice: España se constituye en un Estado social. Y a continuación dice más cosas. España se constituye en un Estado social. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Es que para algunos la Constitución es la unidad de España y ya está. No, la Constitución dice muchas cosas. Y entre ellas que somos un Estado social, y en la medida en que resolvamos desde las instituciones democráticas los problemas de la ciudadanía, será más difícil que puedan prosperar los discursos democráticos. En el libro tu viaje es casi permanente de lo internacional, que me parece siempre fundamental, de no mirarnos solo el ombligo, porque entonces, creo que lo decías antes, no se entiende bien nada, pero siempre es de eso internacional, de ese panorama mundial, a la propia España. Es un viaje casi permanente, ¿no?, para ver rasgos, peculiaridades que cada país lo tiene, ¿no?, y que aquí vas analizando en el caso español. Yo creo que hay subrayas, sobre todo dentro de los riesgos específicos en España, que lo pueda acrecentar, aparte de que es uno de los países donde los niveles de desigualdad social en el conjunto europeo son mayores, entre otras cosas por esa defraudación de impuestos, digo, como parte esencial. De otro lado, dices también, lo que hace más débil al sistema es la corrupción política, que no es solo lo que el político concreto se lleve a casa, sino
todos los sobrecostes que generan determinadas concesiones, ¿no? Que además creo que lo evalúan, bueno, tú lo citas en el libro, en unos 47.000 millones de euros anuales, como sobrecostes, o que es lo mismo como producto de la producción. Y luego un tercer aspecto que también me parece fundamental, en comparación con algún otro país, no precisamente con Hungría, sino con Estados Unidos, que es la debilidad de los contrafuertes a oponer, digamos, institucionales, ¿no? Es decir, esa debilidad de los contrafuertes, que sería, por ejemplo, pues el tema judicial, digo, entre otros, ¿no? Pero también muy específicamente, ¿no? Como aquí hay, digamos, ese menor desarrollo democrático institucional, cuando digo los contrafuertes institucionales, ¿no? En la propia división de poderes. Entonces, ¿cómo verías el caso español? Y si es un poco en esas líneas que te he mencionado, o en otras que... Bueno, en España, como he apuntado antes, yo creo que hay más riesgos de lo que ahora mismo pueda parecer, porque precisamente estamos en una situación de volatilidad, de fuerte inestabilidad, que hace que en 2 o 3 años todo pueda cambiar enormemente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un partido como Ciudadanos, que en muy poco tiempo llegó a estar en algunas encuestas como primera fuerza política, y en 2 años había desaparecido. Un partido como Podemos, que estuvo muy cerca incluso de ganar una selección, además, con voto en la urna, y que también, como he explicado últimamente en sus redes sociales, a través de, a veces, de operaciones sucias, de desgaste, trasladadas a las trincheras de los tribunales, ha tenido una fragmentación también muy importante. Pensemos en un partido como Vox, que prácticamente no existía hace 4 o 5 años, ¿no? Y hoy en día el espacio de las decadencias, incluimos el fenómeno escamolasista, si pensamos en el fenómeno de se acabó la fiesta, que realmente se acaba, a quien le ha quitado más votos, estamos hablando de un margen del 15% que podría haber logrado acercarse al 20% de los votos. En ese contexto, en poco tiempo puede cambiar muchas cosas. Por Dios, pueden ser 2 o 3 años. Y explicaré por qué. Hay indicadores objetivos de riesgo que los principales analistas internacionales los han mostrado sobre España. Por ejemplo, diversas investigaciones explican que España es la democracia occidental que tiene un mayor porcentaje de ciudadanos que consideran que no es importante vivir en un país democrático. O dicho de otra manera, que no pasaría nada si viviéramos en una dictadura. Es evidente el peso del franquismo sociológico, el hecho de que España en 200 años haya tenido pocas etapas de auténtica democracia y de que no haya habido políticas de gestión de memoria democrática que refuercen, ¿no?, los valores de democracia y de todas las continuidades de transición. Por eso, aquí en España puede haber dirigentes políticos que digan que son democráticos y se nieguen a declararse antifascistas. ¿No? Es una cosa que no pasa un poco en otros lugares, ¿no? Pero tenemos un país con sectores a los que no les importaría vivir en un régimen autoritario como el de y que el régimen de Franco les sigue pareciendo bien. Eso no pasa en otros países democráticos. En segundo lugar, entre los discursos de la extrema derecha hay planteamientos que reclaman ilegalizar otras fuerzas políticas. Claro, esto es contrario al pluralismo democrático, porque son nacionalistas, independentistas, izquierdistas, por las razones que sean. Pero eso es contrario al pluralismo democrático y es un factor de riesgo. Además, en esos discursos a menudo se cuestiona la legitimación de un parlamento democrático o de un presidente del gobierno elegido de acuerdo cómo marca el ordenamiento democrático también. Y cuidado, yo no digo que no se critique de forma durísima si se considera oportuno las leyes que aprueba el Parlamento, la ley de amnistía, por ejemplo, ahí discutir, pues discute, nos la defenderán, nos la criticarán, o la gestión del presidente del gobierno. Pero atención, una cosa es eso y otra afirmar reiteradamente que no tienen derecho a estar ahí quienes han ganado las elecciones.
al menos que les han ganado para tener mayoría en el Parlamento o para poder elegir un presidente. Ese es nuestro indicador de riesgo. Por otro lado, los informes de la Unión Europea y lo que dicen los organismos internacionales es que España está en los niveles más altos de corrupción política y de distanciamiento de la ciudadanía hacia las fuerzas políticas mayoritarias. Y que tenemos un sistema de contrapesos muy débil, con una fuerte colonización de la judicatura por parte del poder político, al menos en algunos espacios, lo cual puede generar situaciones de peligro en caso de retroceso hacia visiones de tipo autoritario. Y añadiría un dato más que a veces se olvida. Y yo antes comentaba en qué países la extrema derecha ha crecido, pero muchos países no han sido fuerzas propiamente de ultraderecha, nacidas así, sino lo que se ha producido es lo que en biología se llama una mutación. Ha habido un cambio brusco de la derecha convencional. El Partido Republicano, que era considerado un pilar del sistema democrático de Estados Unidos, ya ha mirado de forma brusca hacia la ultraderecha. El trumpismo no tiene ya mucho que ver con la derecha tradicional norteamericana, bueno, podemos dar más o menos, pero era otra cosa. Digamos que los seguidores del Partido Republicano hace 130 años no entraban con cuernos asaltando el Capitolio, ni cosas de ese tipo. Era gente de orden a su manera, ¿no? Fidesz, el partido en Hungría, era un partido más bien de perfil democristiano que formaba parte del Grupo Popular Europeo, hasta que fue expulsado del Grupo Popular Europeo por las sanciones que le impuso la Unión Europea y por su giro de la extrema derecha. El Likud, en Israel, dentro de las particularidades de aquella parte del mundo, con todos los actos genocidas que se están cometiendo, pero hace 20, 22 años era un partido de derecha convencional que formaba parte de los espacios internacionales de la derecha clásica, digamos. Y hoy es un partido que ha girado de forma muy radical hacia postulados ultraconservadores de tipo religioso, de tipo islamófobo, y además es una de las grandes referencias de los partidos de ultraderecha en el mundo. Eso puede pasar perfectamente en nuestro país. Y para advertir de las amenazas, para que no parezca que simplemente advierto, no sé, por meter miedo o porque sí, pues planteo un escenario perfectamente posible. Un cambio de orientación de la derecha convencional en España con un discurso más duro, o todavía más claramente un cambio de líder o de lideresa. Y a partir de ahí, pues que en unas elecciones haya un hundimiento, en unas próximas elecciones, un hundimiento de la mayoría parlamentaria actual, como cuando se hundió el gobierno de Zapatero, por ejemplo, con unos partidos conservadores radicalizados, con un discurso que puede imitar lo que está pasando en países de tipo autoritario. Esto como hipótesis, pero que es una hipótesis que no deberíamos descartar, porque como decía, estamos en una etapa histórica muy volátil, y a mí francamente creo que los partidos de derecha o de izquierda, incluso de extrema derecha o de extrema izquierda, son perfectamente compatibles con una democracia representativa plural, siempre y cuando mantengan los márgenes del pluralismo político y la democracia. El problema es cuando se rompen los principios básicos, se ocupan los contrapesos, se van democracias en las que siempre gana el mismo partido, y a mí me preocupan los indicadores objetivos de riesgo que sí que se detectan en España y que en un descuido pueden llevarnos a cambios estructurales de cierta manera. Solo el decir un poco en esa línea, y sobre una línea que pones en el libro, donde analizas, insisto, mucho la propia casuística española y, entre otras, los partidos políticos, el tipo de actuaciones, las deficiencias, etc. Y quizá muy especialmente, aunque no solo, ni muchísimo menos, también el tema de la justicia, evidentemente en el que eres plenamente experto, ¿no? Pero pudiera quedar un poco la sensación, no solo de los riesgos de la democracia, sino un futuro francamente muy tenebroso, ¿no? Es cierto que uno tiene que estar siempre concienciado, pienso, de que la democracia no es algo que esté garantizado ni que exista per se y que entonces se vaya a mantener, ¿no? Uno siempre tiene que estar en guardia
porque el vientre que engendró al fascismo siempre es un vientre presto a ser fecundado, y en determinadas situaciones más, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que siempre frente a esos temores son reales y frente a esos miedos hay que seguir cultivando la esperanza, ¿no? El miedo siempre es reaccionario. Creo que en una frase del libro tú ya dices, el miedo genera odio, y creo que es totalmente cierto, ¿no? Mientras que la esperanza no solo es progresista, digo a escala individual o a escala colectiva, ¿no? Sino yo diría hasta transformadora y por lo tanto revolucionaria, ¿no? Entonces creo que concluye ese libro eso, que tampoco la situación, digo, de crecimiento de la extrema derecha y de que puedan llegar a los poderes, etcétera, etcétera, de acabar con la democracia, no es algo que sea irreversible ni que esté escrito en el futuro, ¿no? Y que eso depende en buena medida, lógicamente, de los comportamientos individuales y de los colectivos, ¿no? Los contrapesos que hay, decías, y sobre todo esa transformación social que me parece fundamental. Entonces, sí, absolutamente de acuerdo. Y por ejemplo, en Francia, tenemos un ejemplo de esto hace poco. Luego, pues se puede estar más de acuerdo o no en cómo ha gestionado el señor Macron el resultado de las últimas elecciones en Francia, pero bueno, todo el mundo daba por sentado, ¿no?, que Marine Le Pen iba a ser la próxima presidenta de la República Francesa, y allí, más allá de lo que haya podido pasar, se generó una esperanza de tipo democrático y además con un nombre de la denominación que en España dice mucho, el nuevo Frente Popular, ¿no?, de alguna manera, que sobre todo intentaba profundizar los valores republicanos, ¿no?, en los valores republicanos democráticos, y que por ello todo depende, como siempre, de la capacidad de la ciudadanía democrática de que sea capaz de articular alternativas también de tipo institucional que hagan que la ciudadanía confíe en sus instituciones, en todos los ámbitos. Bueno, yo lo que planteo es que necesitamos foros comunes de los partidos democráticos, de derecha, de izquierda. Necesitamos hablar sobre cómo mejora una democracia. A mí, por ejemplo, en la izquierda ahora veo movimientos de fragmentación a la izquierda de la socialdemocracia. En la propia socialdemocracia veo también que hay debates internos, ¿no?, sobre cómo abrir el partido a la sociedad. La derecha convencional tendrá que decidir si imita a los marcos de la ultraderecha, como estamos viendo ya algunos amagos imitando el discurso antimigración, el discurso de la xenofobia, o plantea sus recetas estrictamente democráticas y entra al propio debate. Porque asumir los marcos de la ultraderecha, en general, no le ha ido muy bien a quienes han usado esa estrategia. Pero incluso en Cataluña, ¿no?, un partido que ha surgido de la nada en poco tiempo, como Alianza Democrática, ya tiene representación en el Parlamento Autonómico y está empezando a llevar algunos discursos también en materia migratoria de rechazo a la inmigración por parte de dirigentes de Junts. Y ese es el gran debate, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontar con un discurso democrático todo lo que está pasando? Y en la Unión Europea se está produciendo lo mismo. Y claro, uno tiene que ver con preocupación como dirigentes de perfil democristiano o de derecha tradicional, pues que puedan apoyar, por ejemplo, que se creen campos de deportación en la mano, ¿no? Y que tengan que ser los propios miembros del Poder Judicial los que paren esto, en lugar de ser los dirigentes europeos los que hayan parado, ¿no? Que todavía quedan espacios del Estado de Derecho para la protección, ¿no?, de los mismos derechos humanos. En ese debate estamos. Y como digo, acabamos en otros capítulos del libro, el futuro no se puede adivinar, pero sí que se puede consentir. De lo que se trata es de no consentirlo, efectivamente, y sobre todo estar informados y saber lo que viene. Porque el que está preparado puede amortiguar mejor los golpes y puede dar respuestas democráticas más sólidas. Sí. Pues os parece ya pasamos. Pues parece pasamos a las preguntas que queráis formular.